Hay un tema, el tema número 3, que es lo que vamos en nuestro manual, que se titula Información completa del área a tratar, ¿sí? Así está aquí, está escrito así. Pero antes de entrar en el tema, tenemos que hacer una revisión de lo que está escrito en capítulo 6 de los jueces, capítulo 7 y hasta el capítulo 8. Hoy vamos a ver hasta dónde alcanzamos a estudiar. ¿Por qué tenemos que estudiar estos capítulos del libro de los jueces? Porque estos capítulos son y hablan de lo que es el Señor mismo como consejero, él mismo como consejero, ¿sí? Que es el consejero fiel, como se le reconoce. También al Señor Jesucristo se le reconoce como el consejero fiel. ¿Fiel a qué? Obviamente a lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Este consejero fiel nos da la revelación de cómo es en su carácter de consejero, precisamente en este pasaje del libro de los jueces, en estas escrituras. Pero también nos da lo que es el aconsejado, ¿sí? Lo que es el consejero y lo que es el aconsejado, para que nosotros tengamos perfectamente bien definida la función, el ministerio de consejero del Señor. Por eso es importante que lo tengamos que estudiar. Esto ya nos da una idea bastante clara de cómo operar nosotros en el llamado o el ministerio de la consejería, si estamos en una actividad de esa naturaleza. Que bueno, no hay problema porque de todas maneras, como lo hemos mencionado, nos sirve para pues cualquier cosa que tenga que ver con dar una orientación, con dar una consejería. O sea, nos funciona, nos sirve, ¿no? Entonces, así es como vamos a considerarlo. Y el capítulo 8, bueno, ya les diré hasta que lleguemos ahí, de qué se trata el capítulo 8, porque también tiene su gran enseñanza. Así es que acompáñenme al capítulo 6 del libro de los jueces y vamos a estudiar a este personaje que está ahí como protagonista. Recuerden que aplicamos siempre nuestro estudio de las escrituras con la interpretación o con la hermenéutica del doble cumplimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos a Ezequiel que se le hablaba al rey de Tiro, pero en realidad se le estaba hablando detrás del escenario, se le estaba hablando a Satanás cuando ocurrió en el capítulo 28 de Ezequiel? Así, con esa misma regla de interpretación. E iremos identificando cada cosa, cada circunstancia, cada elemento valioso de la cual aprendemos nosotros. ¿Bien? Bueno, dice así en el capítulo 6. Uno de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Capítulo 6 de Jueces. Ya desde que empezamos la lectura con este primer versículo, ya podemos ubicar la situación de Israel. Ustedes saben, porque lo han leído y todo el mundo lo sabemos, que con frecuencia el pueblo de Israel caía en desobediencia una y otra vez, una y otra vez. Y la disciplina venía una y otra vez, una y otra vez. Que nosotros, como cuerpo de Cristo, aprendemos disciplina en la cabeza del pueblo de Israel, ¿sí? Como entidad, no como ciudad ni como nación tan siquiera. La única nación que reconoce el Señor es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y hasta está incorrecto decir nación, porque no somos una nación, somos un cuerpo. Y Israel no fue
un cuerpo, ni es un cuerpo, es una nación. Bien, con todo lo que implica ser una nación, tener un gobierno, tener una constitución de su propia forma política y civil de vivir, etcétera, etcétera. Pero porque no había un trato y comunión tan íntima y tan estrecha como nosotros la tenemos con él. Bien, entonces todo esto nos ayuda muchísimo porque aprendemos no solamente, y van a ver cómo cuando ahora que estudiamos esto, lo podemos llevar también a lo personal, ¿sí? Lo podemos llevar también a lo personal. Bueno, entonces Madián eran los vecinos del pueblo de Israel y tenía una característica esta etnia antigua que ya existen, que era un pueblo considerado como adoradores de una entidad espiritual que se llamó Belfejor, que creo que Patti por ahí se los ha mencionado, no sé, que estaban muy dados a la ociosidad, a la pereza, a la vida de placer, como los griegos hedonistas, así ellos también, pero ya era una cosa también espiritual. Y bueno, o sea que estos vivían de lo que podían obtener de provecho de los demás, ¿sí? O sea, vivían de las cosas que no les correspondían, ¿no? Sí, y vamos a verlo aquí, y era necesario que esta lección tuvieran, porque ya se habían contaminado los israelitas con ellos, porque los jóvenes de Israel se habían ya estado casando, uniendo el matrimonio, cosa que Dios les había prohibido, con mujeres madianitas, amonitas, y eso estaba prohibido para ellos. El Señor se los prohibió, pero ellos se metieron en esto. Entonces, bueno, eso fue muy, muy, muy serio, porque además empezaron a meterse también en sus adoraciones a estas entidades espirituales. Entonces, eso, aparte de otros ídolos como Astarot, Acera, Baal o Baal Zebub, entonces, que viene siendo Belfejor, ¿sí? Entonces, era muy, muy difícil ya la situación y el Señor dijo, van a la disciplina. Y así estaban. Y aquí vemos lo que pasó. 2, versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Mm? O sea, ¿qué pasó con ellos? Dice, bueno, el 5 también, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a el Señor. ¿Qué pasó entonces? Estaban empobrecidos. La tierra prometida que el Señor les había dado como herencia, ahora se les había quitado. Y estaban viviendo en cuevas. Imaginen ustedes lo que era para ellos irse a vivir a. Imaginen ustedes que nosotros vamos a tener, o nos vamos a tener que ir a vivir a cuevas, al bosque, al desierto, a donde sea, a lugares ahí fortificados, dice, o sea, refugios, y que perdiésemos todo. Era tremendo, ¿no? Y que además toda la productividad del trabajo y el esfuerzo se lo robaban, porque se quedaban con todo. Y es interesante cuando esto lo aplicamos a la situación del nuestra y ellos. Vean cómo era cuando lo aplicamos a nuestra vida actual. Porque aparte de que habían perdido la vivienda y la alimentación como nación, ¿sí? Alimentación y como nación. Que esto le llegaba a cada persona, cada persona. Y ahí ya empezamos a identificar lo que podría ser una persona que estamos aconsejando.
Una persona que le quitaron su casa porque la perdió por hipoteca, o porque lo sacaron, porque no podía pagar alquileres, o está con la amenaza de que lo van a sacar, o que perdió el trabajo y no tiene para alimentarse, porque aunque hoy en todo el mundo está padeciendo cosas así. Y también de lo que dice aquí, de esas tres cosas que piden en el versículo 4. Vean, ellos perdieron ovejas, bueyes y asnos. ¿Sí? Esas tres cosas. ¿Qué significado tendría o tendrá para nosotros estas tres cosas en la actualidad? Se las digo. Ovejas. ¿Qué se obtienen de las ovejas? El vestido, la lana, ¿sí? Aparte, alimento, pero esto tiene más que ver con la industria textil. O sea, toda la industria textil entró en crisis. Cuando encontramos bueyes, que era la fuerza de trabajo para el arado, para jalar el arado y sembrar, sería lo que hoy los transportes de alimentos y todo eso. La transportación de alimentos y de bienes materiales. Y asnos, el transporte personal, como los colectivos, los autos o todo lo que quieran. De igual manera, eso antes así era, pero hoy es eso. Hoy es lo que tenemos, pero en ese tiempo eso es lo que era. O sea, no pensemos que era, es que son tiempos históricos y eso ya no. No, de otra manera, ya con la tecnología, pero es lo mismo. O sea, sigue siendo lo mismo. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Y el aconsejado puede decir, ¿sabe qué? Perdí mi camioneta para cargar, ya no tengo auto y ya no tengo para ir ni llevar a los niños al colegio, etcétera. Ahí vamos identificando cosas semejantes. Bueno, dice que perdieron todo en el 5 de los invasores, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Cosa que podemos encontrar muy frecuentemente en la consejería, una persona que esté en esa situación. ¿Bien? O sea, estamos identificando las circunstancias en la que puede estar viviendo una persona que nos está pidiendo consejo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dice, después seguimos leyendo, versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Sí? Clamaron al Señor. La disciplina estaba funcionando, porque pues ya la vieron un poco complicado, ya vieron que les estaba dando como resultado todo este empobrecimiento, y bueno, no era fácil lo que le estaba ocurriendo. Sí, nosotros podemos ir haciendo un símil, se llama, entre las circunstancias que puede estar viviendo una familia, una congregación inclusive, o hasta una nación. No hay ya problema. Ahora, vamos a lo que sigue acá. Dice en el versículo 7. Bueno, claman al Señor, y 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, fíjense el proceso, y aquí ya encontramos al Señor mismo como el ministerio de ser consejero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también una de las primeras clases comentamos que el consejero debe de dar y hablar el consejo del Padre, el consejo del Señor, el consejo que dé el Espíritu Santo a nosotros para impartírselo al aconsejado? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vean lo que hace el Señor, que eso es lo que tiene que hacer el consejero. Por eso dijimos desde hace algunas sesiones que recibimos también la palabra, las indicaciones del Señor. Dice en el 8, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta. Ahora, este varón profeta, ¿qué palabra iba a llevar? No había nada escrito, no había Biblia, no había Pentateuco, no había eso. Iba a llevar el consejo de Dios, que aquí el profeta sería
en sí el consejero o la herramienta que usa el consejero como lo somos nosotros, ¿sí? O sea, el Señor, del donde viene el consejo, la sabiduría de Dios, el profeta, ya el consejero material aquí en el ámbito en que estamos, que sería uno de ustedes dando un consejo, ¿ok? Ahí vamos uniendo los elementos. Y envía el Señor a la nación completa, que puede ser a la familia, al aconsejado, etcétera. Y el cual les dijo en el 8, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y les saqué de la casa de servidumbre. O sea, les empieza a hablar de su origen, que nosotros al aconsejado tenemos que preguntar por qué es que se dieron las cosas, de dónde cree o considera que pasó en lo que vivió o las consecuencias que ahora está viviendo. Ahí vamos viendo este proceso, ¿sí? Bien. 8, 9. Los saqué de la casa de servidumbre, el 9 dice, les libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Ok, entonces, esto puede pasar con una persona que estemos aconsejando. Exactamente lo mismo, de otra forma, pero es lo mismo. Que pudo haber estado en su trabajo, que pudo ser un trabajo que lo trataban mal injustamente, que no le pagaban lo que debía de ser, y como aquí que estaban en esclavitud cuando estuvieron en Egipto, pero después fueron librados del yugo de los egipcios, los hebreos, y eso muchas veces puede ser de los, esto lo podemos identificar también en el caso de que una persona pueda ser inclusive de salir de un yugo de un mal matrimonio, de un matrimonio donde hay violencia, por ejemplo, o de un maltrato de conocidos, cualquiera que sea la situación. Hagamos la similitud. Bueno, después dice, y les dicen a los cuales eché delante, y les di su tierra, que ya habían perdido. Habían perdido la tierra que les había dado en herencia el Señor. Y yo les dije, yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Es decir, ¿qué le pasó al pueblo, a la nación? Que se metieron en el ámbito espiritual que no debían, ¿sí? Se metieron en el ámbito espiritual que no debían y tuvieron consecuencias. Y un aconsejado de nosotros puede tener consecuencias de haberse metido en una relación de yugo desigual, en un trabajo donde no había cosas honestas, podía haber sido X situación irregular. Y ahora está viviendo las consecuencias y va a pedir consejo. Dice en el versículo 11, y vino el ángel del Señor, o sea, primera etapa de lo que se da. Viene el Señor, envía al profeta, oye el clamor, envía, o sea, cuando nos relata el aconsejado lo que tiene. Le preguntamos y conocemos su circunstancia. Después, nosotros, como envió el profeta, le damos a recordar o hacerle reconocer en dónde está metido o de dónde lo sacó el Señor. Es más, ¿cuál sería la pregunta que debamos de hacer a un aconsejado? ¿Has tenido la experiencia del nuevo nacimiento? Que eso significa y es igual a saliste de la esclavitud, de la opresión y de las tinieblas. Es la misma situación, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurarnos de que el aconsejado es una persona que sí va a saber obedecer, que sí le interesan las cosas de Dios, que sí tiene una necesidad genuina y que es una cuestión de tipo espiritual. ¿Bien? Y así es como lo podemos entender. Sí, otra etapa
en el cual el Señor está trabajando ya. Y vino el ángel del Señor, mensajero, que había sido un profeta, ahora es un ángel. Pero aquí ya va a ser algo ya más personal. Ya va a ser algo mucho más personal. Porque este ángel o mensajero que envía el Señor dice que llega a un lugar específico con una persona específica. Que esto quiere decir que si bien podría ser que el aconsejado nos está hablando de su contexto de familia, que es donde se generó el problema, o en su trabajo, lo que sea, pero ahora empezamos a hablar de su persona, ¿sí? Ya le preguntamos de las circunstancias, ahora vamos a hablar de su persona. ¿Qué hizo es lo que hace este ángel? Dice, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abieserita. Era del papá de Gedeón, porque así se llamó su papá, Joás. Abieserita era la región donde vivía. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí hay otro detalle interesante. Gedeón estaba, sí saben qué es esto, el lagar, ¿no? Que era el granero, el lugar donde se guardaban los alimentos. Estaba sacudiendo el trigo, es decir, le estaba quitando las cascaritas, las tierritas, los palitos, todo. Pero esa labor la hacían las mujeres, no la hacían los hombres. Pero como tenían miedo de que llegaran los madianitas y también las familias se las llevaran de esclavos o se las llevaran mal, ¿por qué no les pasó esto a la familia de Gedeón, a su papá? Porque estaban involucrados dentro de la misma situación de idolatría que los invasores. Por eso no les hace nada. O sea, les da, pero sin embargo siempre estaba la amenaza, siempre estaba la amenaza. Y Gedeón estaba haciendo un trabajo de mujer de ese tiempo. Que, bueno, porque los hombres iban a sembrar campo muy peligroso, había animales salvajes, y las mujeres para resguardarlas del peligro del campo, pues se quedaban a hacer este tipo de cosas. Pero ahora Gedeón lo está haciendo, y no era, digamos, muy bien visto que se hiciera eso, pero no había más remedio. No había más remedio, había que proteger a la familia. Y dice el 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Que generalmente esto se reconoce en la interpretación bíblica como una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en el ámbito humano. Sí, que aunque diga aquí que era el ángel, que se piensa que cada vez que se refería en este tipo de entrevistas, es muy probable que se tratara del mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Podría ser. O del Espíritu Santo tomando forma corporal, pues para poderse comunicar con alguien que andaba así como Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, fíjense, noten ustedes cómo le contesta Gedeón, porque dice, Señor mío, no con S mayúscula, es decir, no le da reconocimiento a que era Dios manifestándose, sino otra persona, un señor común, ¿sí? Y le dice, pero vean lo que le dice, ay, Señor mío, yo casi me lo puedo imaginar cómo se lo dice, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Qué perciben en las expresiones de Gedeón? A ver, digan, ¿qué perciben con él? No se hace responsable, como que le da, delega la responsabilidad toda a otro, como si ellos no hubieran hecho nada malo. Bueno, esa es una, sí. Otra. Es un ¿Cómo? incrédulo. También puede ser un incrédulo, porque ya no está creyendo en lo que se transmitía Claro, oralmente de la historia de ellos, ¿no? Otra, claro. una Esperar más. algo mágico, algo que pase así milagrosamente, donde él no tenga que hacer ninguna gestión,
donde no Ajá. tenga que formar parte de nada, que no haya ninguna acción, sino que sea algo, digamos, milagroso, algo que venga y destruya a los madianitas y esté todo bien, ¿sí? Como Ah, que no tenga nada de responsabilidad de parte eh, de la persona. bueno, a ver, Y personalicemos, hagámoslo personal, más personal todavía, Clau, más personal. Sí, Bren, había Así. como una queja que ya el pueblo de Israel, estando en el desierto, también se le había hecho al Señor, como que, ay, nos sacaste, nos sacó, pero nos sacó de Egipto, pero nos desampara. Es una queja contra Dios. sí, es correcto, personalizando qué actitud tenía para con Dios, Gedeón. ¿Cómo estaba con Dios? Estaba Está enojado, a días. estaba enojado con Dios. ¿Tenía Situación fe? como la consejería, ¿sí? Mm. Pues es que, no, que tantas predicaciones que he ido, y he leído la Biblia, y he ido a cursos, y me pasa esto. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto Dios a mí? ¿Por qué? No entiendo. Y eso es muy común. Gedeón estaba enojado con Dios y se sentía bastante mal porque, eh, y dice, por todo lo que nos está pasando, yo puedo hacer una pregunta que yo creo que vamos a estar de acuerdo todos. Hoy la gente en común o aún el cuerpo de Cristo podrá hacer este tipo de reclamación al Señor hoy. Sí. ¿Sí? ¿Por qué nos está yendo como está yendo acá? Bueno, al menos acá donde vivimos nosotros y no se comprenda, pero a lo mejor también por el estilo, ¿no? Podría haber esta reclamación. ¿Por qué pasa lo que se están peleando ahí arriba todo el mundo y nosotros pagamos las consecuencias de algo que ni nos dejan ni hablar, ni opinar, ni nada? Se pelean entre estos y uno paga las consecuencias. Sería lo mismo. ¿Mm? Y bueno, y dice, y está bien enojado, tan enojado, fíjense lo que le dice en el 14, y mirándole el Señor, mirándole el Señor, por eso les digo que es una manifestación de Dios presencial con Gedeón. ¿Mm? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Digo, si oyéramos esas palabras nosotros hoy, ¿qué haríamos? Wow, sí, señor. Ay, pero si te me estás apareciendo, me estás hablando. Claro que sí, señor, claro que sí. Saltaríamos 2 metros de altura de sorpresa y de gusto y decir, Dios me oyó, me está enviando él. Pero vean lo que le contesta Gedeón. Entonces le respondió nuevamente, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Se oían así, violines, ¿no? De tristeza, de fondo musical. Bueno, hasta nieve estaba cayendo del frío y todo así. Con esto entendemos cómo estaba la autoestima de Gedeón, haciendo un trabajo que hacían las mujeres normalmente. Estaba por los suelos. Fíjense ya la configuración emocional de Gedeón, ¿sí? Sumido por causa de su familia en la idolatría, con una autoestima bajísima, empobrecido, haciendo un trabajo humillante para él como varón y con toda lo más difícil, enojado con Dios. Ahora, ¿creen que esto se pueda presentar en una consejería? Sí, una combinación de aquí, de allá y de acá, pero es todo un personaje de un saco de desgracias, este pobre Gedeón, ¿no? Estaba muy mal, muy mal. Y lo que le había hecho el Señor, te envío yo, el Dios Todopoderoso, yo te estoy enviando, pero no lo oyó, estaba ensordecido por su propia desgracia personal. Dice el 16, le dice el Señor, ciertamente yo estaré contigo. Y noten ustedes, y no olviden esto que vamos a leer aquí. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No dice acá, yo estaré con ustedes y derrotarán a los madianitas
como a un solo hombre. No dice eso, sino que le dice a Gedeón, yo estaré contigo y derrotarás en lo personal. Es como si nos dijera el Señor a nosotros, tú vas a derrotar a toda esta nación porque yo estoy contigo y la derrotarás como una sola persona. Digo, ¿qué? Esto, el Señor, ¿cómo estaba viendo a Gedeón? O sea, ¿qué estaba viendo en Gedeón el Señor que le haya dicho esto? Eso es lo que el Señor también ve cuando le damos una consejería a alguien. Y esto se requiere que tengamos palabra de ciencia. Este don del Espíritu Santo debemos tenerlo. Discernimiento de espíritus también, para poder ver lo que ve el Señor en esta persona, en nuestro aconsejado, y también conocer y distinguir, reconocer lo que está en su espíritu, y más adelante palabra de sabiduría para saber qué le vamos a decir de parte del Señor. ¿Vamos bien? Bien. Dice después, seguimos la lectura. Y él respondió en el 17, yo te ruego, así como que ya le empieza a escuchar, ¿no? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y ahí está lo que decía Mita, incredulidad, ¿sí? Como que no creyó. O sea, estaba como el apóstol Tomás, que aunque fue un apóstol llamado por el mismísimo Señor Jesucristo, que compartió los milagros en la comisión de los 70, todo lo que tuvo que ver como apóstol, y no creía, porque cuando dijeron que había resucitado, no, hasta que me meta mis manos en sus heridas voy a creer. Bueno, y así estaba Gedeón. No, claro, peor con Tomás, pero también estaba Gedeón. Yo quiero verlo, racionalizarlo, con mi razonamiento humano, es más, y físicamente verlo. Que es cierto que estás conmigo. Y es como alguien que dice, pues quiero ver el milagro, a ver si es cierto que Dios existe y hace milagros y Dios es amor, a ver, que me desaparezca la deuda, a ver, que esto, que el otro, puede ser que sea algo que lleve en su corazón el aconsejado, ¿eh? O sea, a lo mejor no lo dice de momento. Sí, sí, Brenda. No se me quería abrir el micrófono. Pastor, quiero aprovechar para compartirles algo. Aquí voy a tratar de hacer rapidita. El jueves pasado, que no tuvimos clase, porque era Semana Santa, una joven me llamó como más o menos como esta hora antesito, como 7 de la noche, a la hora de la clase, y me dice que necesitaba un consejo, precisamente. Yo me Bueno, acuerdo, yo dije, bueno, no tuve clase, pero me tocó, ¿no? voy a Entonces, practicar. traté, traté lo más posible como de aplicar y me acordaba de todo lo que usted nos ha enseñado. Y bueno, creo que por lo menos en escuchar estuve muy atenta a lo que ella me estaba diciendo, pero sí le decía, Señor, ¿qué es realmente? Porque la noté como que habían excusas, o sea, como que lo que le estaba pasando realmente se lo estaba atribuyendo a otra persona. Entonces, bueno, la escuché, en fin. Ya al rato fue tan bonito porque le dice, Señor, realmente el don de saber, como dices de la palabra de ciencia, o de llegar al lugar, al punto. Imagínense que ella, yo le pregunté, le dije, ven acá, cuéntame sobre tu esposo, porque es una chica recién casada. Bueno, tiene unos añitos nada más. Y cuéntame, es muy joven, es una jovencita, creo que puede tener como 22 años, está jovencita. Le dije, y cuéntame acerca de él, de su vida, de si es creyente, porque ella es creyente. Y me dice, él, cuando yo me casé con él, no era creyente. Yo, yo ya sabía que por ahí iba. Yo, bueno, síganme contando. Yo por claro, por dentro. Y me dice, mi mamá, cuando yo me iba a casar con él, me dijo que no lo quiera, que no me casara con él, porque ella era una chica que conocía obviamente del Señor. Pero la cuestión es que comenzó a contarme cómo ella misma se rebeldizó con la mamá y se
pasó con él. Entonces, todos los problemas que ahora tenía, ella se los estaba atribuyendo a la mamá de él y a él, pero no iba a la raíz del principio de que al principio obviamente la palabra nos manda, como usted lo dijo ahorita al principio, que no nos unamos en yugo desiguales, en asociaciones que el Señor no nos ha mandado. Claro. Exacto, total. Y bueno, ya en base a eso, ella me decía, ay, pero tú estás dando en el blanco, me decía así, estás dando en el blanco. Aquí me estás calificando a mí, aquí me estás calificando a mí. No, y tremendo porque yo decía, wow, ahí ya cuando llegamos a ese punto, porque todo fue historias más historias y bueno, pero cuando ya llegamos al punto de su relación matrimonial y de que ella realmente ya, o sea, se creía como soltera prácticamente. Ahí me acordé mucho de la pastora Patti, de cosas que nos ha enseñado y ahí sí, con todo amor, con toda paciencia, pero tenía que decirle el consejo conforme la verdad, ¿no? Del Señor. Pero fue una experiencia donde, para mí, donde yo como que voy a tratar de aplicar todo lo que estamos conociendo, ya que es la hora de la clase, de hecho, y el día de la clase, pero, pero también, sí, fue muy lindo porque de todas formas, como se decía, el llegar al punto, aunque la persona de pronto no lo manifieste, pero el Señor sí sabe a dónde es el verdadero problema que tiene la persona y llegar ahí. Entonces quería compartirles eso ahí que me pasó el pasado. Gracias. Entonces, ¿te va a servir lo que sigue? Mucho. Muy bien. Gracias, Ben. Bueno, continuamos. Estábamos en el versículo, le pide una prueba en el versículo 17. Te ruego que me des una señal. En el 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Imagínense, ¿qué encuentran en la actitud del Señor que le dice esto a Gedeón? Bueno, está bien, ve, aquí te espero. ¿Cómo? El Señor Dios Todopoderoso, que creó todo el universo, todo lo que es la majestuosidad, lo grandioso de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, y el Gedeón le dice, quédate ahí, ahora regreso. Y que el Señor le dice, sí, está bien, aquí te espero, y lo deja en la sala de espera. Al Señor, ya me lo imagino a él esperando ahí. ¿Saben qué? Yo veo una humildad del Señor impresionante, que se haya puesto a esperar, pero era la magnitud de la solución y del problema que tenía toda una nación y que un hombre iba a solucionar, un consejero iba a solucionar. Ahí vemos la enorme responsabilidad que tenemos. Y bueno, le dice, espérame que regreso. Y dice el 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Se ha de haber llevado un buen tiempo en preparar, ¿no? Y el Señor ahí estaba esperando. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Que es interesante que le haya dicho que vertiera el caldo y la carne, los panes sobre una peña. Que de alguna manera esto también tiene una connotación profética para nosotros, tiene aplicación, porque la peña en el Antiguo Testamento, las rocas y todo, es una manera de representar a Cristo, ¿sí? Y la carne sacrificada del cabrito sobre la peña, y la esencia de la carne, que era el caldo, y los panes sin levadura, que también tiene mucho que ver con lo que es todo lo que representa nuestras propias vidas, ¿sí? Que es decir, pon tu persona, hoy sería con nosotros, pon tu propia persona en Cristo, en la cruz, sacrifica tu carne, crucifícala, que tu esencia salga en sacrificio, es lo mismo. O sea, lo está llevando de alguna manera
a un punto de redención, que eso es lo que nosotros también podemos estar viviendo con el Señor, ¿sí? O con el que el consejero nos esté diciendo, tratando con nosotros. Bueno, dice después, cuando pone la carne, dice, toca, dice en el 21, y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista, que sería la obra del Espíritu Santo que hace en ese momento, o que ya está empezando a hacer en la vida del aconsejado. Que el fuego consumidor de Dios, es decir, que la obra del Espíritu Santo ya lo está redarguyendo, de pecado, de juicio, y ya empieza a tener una obra en su conciencia, en la conciencia del aconsejado, que tiene mucho que ver con la cuestión de la redención. Bueno, seguimos. Viendo entonces Gedeón, que era ángel del Señor, dijo, ay, Señor Jehová, ahora sí, ahora vean cómo cambia. Del Señor mío, ay, Señor mío. Ahora le dice, ay, Señor Jehová. O sea, ahora sí reconoció que era Dios mismo el que se le había manifestado. Dice, ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y él sabía por lo que le habían contado, historias antiguas, que nadie podía estar delante del Señor cara a cara, porque el que estuviera cara a cara, hasta ahí llegaba. Y bueno, obviamente que con todo lo que estaba viendo y todo, pues ahora a él se le suma que probablemente su vida, por estar cara a cara delante del Señor, ¿sí? Y le dice en el 23, pero el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Se dan cuenta? Él ya, ahí le está diciendo, no es mi. Si bien ha sido algo que el Señor había hecho desde tiempos antiguos, como tenía ya un plan y una estrategia para Gedeón, le dice, no te va a pasar nada, tranquilo, ten paz. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que quiere decir, el cual permanece hasta hoy en Ofra en los abiezritas, es decir, Dios es Dios de paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijo, ten paz. Entonces ahí levanta un punto de encuentro, que el aconsejado es bueno que se lo digamos. Vas a tener un encuentro personal con el Señor, con las indicaciones que yo te voy a dar en este consejo que te voy a dar. Porque entre el Señor, lo que a mí me diga para ti el Señor, y lo que el Señor obra en tu vida, debe de haber un punto de unión, un punto común de unión. Y va a ser un momento de que tú tengas comunión con el Señor, en que Él también te va a hablar, aparte de lo que yo te diga. ¿Y cómo me va a hablar? Puede ser que te dé paz, nada más, en tu espíritu, como se lo dio a Gedeón, y ya, ¿sí? Que le dé tranquilidad, que le dé sosiego, que le quite lo tenso, lo del miedo, lo enojado. Es decir, el Señor va a encargarse de las emociones, porque ¿qué es lo que tuvo como evidencia a Gedeón? Miedo de que se iban a acabar sus días de vida, ¿sí? O sea, una emoción. Y lo que puede hacer con nuestro aconsejado es que el Señor le dé paz, nada más. Y nosotros seguiremos dando el consejo. Pero que el aconsejado, el Señor le dé paz, tranquilo, sigue yendo a la consejería, esto va a ser bueno para ti. Y nada más. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, después dice, fíjense, situaciones del consejero que allí nosotros aprendemos como consejeros. 25. Aconteció que esa misma noche, le dijo el Señor a Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Sí? 26. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco,
el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Uy, qué complicado, ¿sí? Pero ¿a qué les llama la atención de parte del Señor aquí con esto estas instrucciones que le da el Señor a Gedeón? ¿Qué captan ustedes? ¿Qué perciben en esto? A ver. Brenda. Bueno, me llama la atención la idolatría del padre de Gedeón y cómo Ajá. el hombre le ordena a que sea, o sea, a lo que él construyó, él sea el que se encargue de destruir, ¿ya? Es como lo que me llama ahorita, me capturó pues la atención. Bueno, pero ¿se dan cuenta de un detalle? ¿Se dan cuenta de un detalle? ¿Qué exactitud y conocimiento tiene el Señor de la vida del aconsejado? Como la tenía de Gedeón. Fíjense todos los datos que tenía el Señor, ¿sí? De la familia de Gedeón. Obviamente que también de Gedeón, pero de la familia de Gedeón. En primer lugar, que conocía bien a su papá y sabía que estaba metido en idolatría. Sabía que tenía 2 ídolos en su casa, o bueno, el lugar donde vivía, aunque era como una comunidad. Tenía un ídolo de Baal y un ídolo de Acera. O sea, el matrimonio del infierno ahí de veras, ¿no? Baal y Acera. Pero además de que tenía varios toros, pero no solamente eso, un hato de toros es varios toros, sino que sabía la edad de cada toro y sabía qué lugar ocupaba cada toro. El segundo toro de 7 años. ¿Cómo podía el Señor estarse fijando en esos detalles? Porque es Dios y todo lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber un Dios omnisciente? Lo cual indica que nosotros como consejeros debemos tener el don de palabra de ciencia para saber qué es lo que exactamente le está pasando a esa persona. Y discernimiento de espíritus, obviamente, todo combinado. Y el Señor nos va a decir, esto está así, esta persona tiene esto y esto y esto, por esto, esto y esto. Porque el que lo sabe es el Señor, no nosotros. Pero el Señor se lo dice al aconsejado, al consejero. ¿Okay? Aquí, obviamente que aquí el Señor se lo está diciendo a Gedeón, porque no había por intermediario un consejero, ya había habido el profeta, ya había estado, pero ahora el Señor mismo se está encargando de la situación. Y le pide algo que era muy difícil para Gedeón, porque iba a ir en contra de los valores espirituales de su propia familia. ¿Sí? Tienen ídolos en tu familia y tienes que quitarlos, destruirlos, quemarlos y ofrecerlos en sacrificio, en holocausto. Era tanto como decirle a un aconsejado, tienes que dejar esa relación de adulterio, por ejemplo. No, pero ¿cómo lo voy a dejar? No es tan fácil. Bueno, tienes que hacerlo. O tienes que dejar ese trabajo porque hay puras cosas ilícitas, deshonestas, tienes que dejar. No, pero es que hasta corro peligro. Bueno, pues tienes que hacerlo. ¿Me explicó? Porque no le vamos a decir al aconsejado lo que él quiere escuchar. Le vamos a decir lo que Dios le está diciendo. Bien, aunque sea, es que esto es imposible. Sí, esos son los casos que el Señor resuelve, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo le es posible. Entonces, entre más complicado y más complejo, el Señor no tiene problema. Bien, bueno, entonces, el 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Qué bueno, primer punto a favor de Gedeón, a pesar de que estaba como estaba. Y sí lo hizo. Es decir, ¿qué debemos de despertar en el aconsejado? La obediencia. Y decirle, vas a obedecer el consejo. Si no me obedeces, yo ya no puedo seguir dándote consejo. Lo siento mucho. O regresa cuando decidas obedecer. Pero es que esto, pues regresa, no hay problema. El tiempo que te tardes, claro que vas a seguir teniendo consecuencias, y a lo mejor peores. Pero aquí estoy. Cuando tú quieras, regresa. Pero tienes que obedecer. Así, con mucho amor, mucha
comprensión, como el corazón del padre, como para hablarle a este chico que estaba tan mal, que era un jovencito. ¿Mm? Y bueno, lo hace. Pero bueno, en su forma hasta cierto punto dice, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. O sea, cuando nadie lo viera. Y bueno, está bien, pero lo hizo. Dice después, por la mañana, 28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. No falta el chismoso por ahí, ¿no? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y bueno, ¿qué no se daban cuenta de que estaban como estaban de mal por lo que estaban haciendo? Pues no se daban cuenta. Como puede ocurrir en una nación entera o en una familia, que no se dan cuenta que se están ahogando y se están muriendo de deudas y de cosas así, y que es por la misma responsabilidad espiritual que han desobedecido. Así de sencillo, no tiene mayor complejidad entender algo tan básico como eso. Pero bueno, estos no se daban cuenta. Uh-huh. Y ahora piden que Joás saque a su hijo para acabar con él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Fíjense, el papá, pues bueno, sí amaba a su hijo, ¿verdad? Pues era su hijo, lo amaba y lo va a defender. Dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Pues que no es Dios, o sea, entre comillas, con D minúscula, pues que no es un Dios que se defiende él solo, ¿no? Dice que cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, pues sí, tenía razón Joás, sí, tenía razón, pero ya lo dijo más que nada para salvar a su hijo, no por otra cosa. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerubbaal, le ponen un apodo que es humillante. Dice, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Es decir, ¿qué dicen o hablan los paisanos de Gedeón? Una maldición. Lo maldicen, ¿sí? Porque eso es decir, que nuestro Dios todopoderoso para nosotros, el gran Baal, tenga siempre pleito contra Gedeón. Pues que era su creencia, eran sus valores espirituales. Que eso puede ser las presiones que pueda tener un aconsejado de parte de su familia, de su patrón, de alguna autoridad X, puede ser eso, ¿sí? Aplica cualquier cosa. ¿Me siguen cómo vamos hilando todas las cosas? Bueno, dice después 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová ahora es el Espíritu Santo, el que va a entrar en acción, ya directamente con Gedeón. Es decir, y eso mismo ocurre en esta dinámica o mecánica celestial. El Espíritu Santo va a empezar a tratar con nuestro aconsejado, ¿sí? Porque esa es la labor del Espíritu Santo, revelado así por el Señor Jesucristo. Dice, seguimos leyendo, entonces el Espíritu de Jehová, 34, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Con qué? Con el chofar, que era como para llamar a una convocatoria, para eso era. No, y no cualquiera lo hacía, solo el que tenía autoridad y autoridad espiritual. Bueno, dice, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. O sea, ya aquí vemos cómo el Señor empieza a formar un verdadero líder.
de ser un chico con una autoestima baja, con todo lo que ya vimos, que así puede llegar nuestro aconsejado, ahora lo está levantando como un verdadero líder, ¿sí? Y dice en el 36, y Gedeón dijo a Dios, ya está empezando a establecer comunicación con Dios, que eso es lo que deseamos nosotros que haga nuestro aconsejado, que haga exactamente lo mismo. Y dijo Gedeón a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bueno, aquí estaba todavía la incredulidad de Gedeón, como mencionó Emita hace rato. Y sí, era todavía un incrédulo. Y a veces tenemos que acabar con esa resistencia de incredulidad. No, pero Dios no creo que me pueda ayudar, o qué me recomienda ir con tal o cual. Pero, no, espérate, estás recurriendo a Dios. No estás viniendo ni con un psicólogo, ni con un psiquiatra, ni con un médico. Estás viniendo con un consejero de parte del Dios Todopoderoso. Estás viniendo a pedir un consejo espiritual. Yo ni somos psicólogos, ni somos psiquiatras, ni somos gente de Dios que tiene una convicción espiritual, un ministerio y punto. Y eso es precisamente lo que debía entender Gedeón, que todavía pone a prueba al Señor, pero bueno, el Señor en su amor y misericordia lo hace. Entonces, en el 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Ahí está, todavía, ¿no? Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y ahí ya le quedó la prueba de lo que Dios había hablado con Gedeón, que sí era lo que le había prometido que tenía que suceder. Bueno, alcanzamos todavía un poco del capítulo 7, claro que sí. Levantándose pues de mañana, Jerobal, que ya hasta el apodo se le quedó, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, fíjense, de querer acabar con él, ahora lo está apoyando. ¿Qué le estaba dando ahí el Señor a Gedeón? Autoridad espiritual. Que eso es lo que le puede dar también al aconsejado, apoyo y soporte espiritual para el cambio que está teniendo de parte del Señor. ¿Sí? Dice, y todo el pueblo estaba con él. Acamparon junto a la fuente de Jarod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Ahora, Jarod, que salía de un cerro, de un monte, hoy es un arroyito chiquitito, tendrá un metro de anchura, uno lo puede pasar de un solo paso. Mi esposo y yo pudimos estar ahí, todavía sale agua de ese monte, desde el arroyo de Arot. Ahora es un arroyito, en ese tiempo era un río, mucho más grande. Y ahí están acampando ellos. Y en el 2 le sigue dando instrucciones al Señor. El capítulo 7. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. El orgullo de ellos, ¿no? Y que además Gedeón todavía no acababa de entender que el Señor le había dado una instrucción precisa de que tenía que ser él solo, como un solo hombre iba a acabar a los invasores. Como a un solo hombre los iba a derrotar. Pero aquí lleva a toda esta gente allí al río de Arot y esperando. Dice, es mucho pueblo, Gedeón. Dice el 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, llevaba 32,000 gentes, Gedeón, que le hicieron caso.
Pero la mayoría, al menos 22,000, muertos de miedo. Muertos de miedo. O sea, tenía convocatoria, claro. Tenía autoridad espiritual, parece ser que sí, aunque todavía había cosas con Gedeón, pero no era exactamente la instrucción que Dios había dado, y le va a demostrar que no era con sus fuerzas, y decirle al aconsejado, no es con tus fuerzas, considéralo bien, es con lo que Dios va a hacer con esta situación, ¿sí? En esta situación. Y bueno, entonces dice después, el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, y le hace hacer una prueba bien curiosa, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá, porque conoce el corazón de los hombres el Señor. Y ahí lleva a todos los que se quedaron, que fueron mucho menos de los que habían ido, solo 10,000, pero de todas maneras es bastante gente, ¿no? 10,000. Y dice, el que haga algo, que te voy a decir, no va a ir. 25. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también, ¿no? Pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Es decir, que 9,700 se inclinaron sobre el agua para beber así del agua, ¿no? Directamente de él. Porque es agua potable, es agua pura, todavía es agua pura, la que sale de ahí. Potable, se puede beber. Pero 300 no. 300 tomaron así, con las manos así, tomaron el agua. Y los perros, ustedes han visto a los perritos que cuando están comiendo, están viendo a todos lados, ¿no? Que no les roben la comida. Y se acerca alguien, empiezan a gruñir. Bravo los perritos. Pues esa era la señal que el Señor esperaba, o que le dice a Gedeón que tenía que ver, que estuvieran alertas, ¿sí? Es decir, que para un aconsejado tienes que rodearte de gente espiritual, que sepa y entienda del ámbito espiritual en que debes de estar viviendo. ¿Que esto qué podría ser? Una vida congregacional, ¿sí? A ver, ¿por qué no estás en la congregación? Donde están los que hacen esto, o sea, que están alertas a las cuestiones espirituales. Tienes que estar allí también, porque hasta lo dice el apóstol Pedro, en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿O sí, es Pedro? ¿Me explicó? O sea, tener vida congregacional. Y bueno, porque es el ámbito espiritual. Salir de la idolatría de su padre y de los paisanos de él para rodearse de gente que tenía esa viveza. Y lo hace Gedeón. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón en el 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, les salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Noten ustedes que aunque el Señor le dice que con estos 300 voy a salvarlos, pero sigue insistiendo el Señor, yo los entregué en tus manos. Aunque está aceptando a 300, pero no quita la consigna de que debía ser Gedeón el que rescatara a su pueblo. Bien. Bueno, después dice en el versículo 8, no, en el 7, al final, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. En el 8, y tomando provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche el Señor le dijo, se le vuelve a manifestar, levántate, Gedeón, él solo, y desciende al campamento de tus propios enemigos. Vas a meterte en medio de tus enemigos, ¿no? Porque yo
lo he entregado, ¿qué dice? En tus manos. No dijo en las manos de los 300 ni de la nación. No, Gedeón, ya los entregué a todas estas naciones en tus manos. Y bueno, Gedeón, así como era, todavía de incrédulo, ¿y cómo le irá a hacer el Señor, no? ¿Cómo le va a hacer que ya entregó a todas estas naciones en mis manos? Soy uno solo. Y bueno, el Señor, que ya lo conocía bien, dice, y fíjense lo que le dice en el 10, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. ¿Y qué creen? Que sí tenía miedo, porque sí lo acompaña su criado, ¿sí? O sea, todavía tenía cosas que Dios, todavía, como puede tener nuestro aconsejado, ¿no? Cositas por ahí. Y le da una instrucción muy precisa en el 11. Y oirás lo que hablan. Gedeón, tú no tienes que hablar de momento ni hacer nada. Tú solo oye lo que van a decir. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. La gente armada, o sea, los que no el pueblo en general, sino el ejército o lo que tenían las guardias, lo que quieran ustedes. O sea, al lugar más peligroso. Ahí lo envía el Señor. Llega ahí obviamente que él llegó disfrazado junto con su criado para que no lo vieran, lo podían haber distinguido muy bien. Y cuando él llega, él y su criado en el campamento, qué bueno que obedeció, dice el 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, o sea, 3 naciones juntas. Dice, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, eran muchísimos, miles, ahí aprovechándose del trabajo de otros parásitos que estaban ahí. Y dice, tranquilo, tú nada más oye. Cuando llegó Gedeón en el 13, y he aquí un hombre, porque Gedeón llegó al lugar indicado con la persona indicada. Un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levántense porque el Señor ha entregado al campamento de Madián en sus manos. Bueno, a ver, ¿qué creen que pasó? ¿Qué ocurriría allí? ¿Por qué empezaron a salir en estampida, en huida? En las 3 naciones que estaban ahí reunidas, que no eran naciones muy grandes, pero eran miles, contra los israelitas. ¿Qué les pasó a ellos? Algo que hace Dios aprovechando algo que el Señor nos dio a los seres humanos. Algo en común. Los receptores necesarios que todos tenemos en nuestros cerebritos, ¿sí? Que es con lo que soñamos en nuestro cerebro, y a todos les dio el mismo sueño. A todos. Cuando este hombre le dice al otro, es que soñé que el pan de cebada rodaba. Si yo también soñé eso. Oigan, él soñó lo mismo. A otros. ¿Qué soñaron? Un pan de cebada. Yo también lo soñé. Yo también. Se empezó a extender lo que el Señor les había dado un sueño en común. Dijo, esto es de Dios y ese pan es Gedeón. No, ya Dios viene acá, su Dios de ellos viene a acabar con nosotros. Como ya los conocían de las victorias que habían tenido, pues salen en estampida, porque eran parásitos, vividores, era gente vaga, ¿sí? Y salen huyendo. Y para el Señor no tuvo ningún problema en darle el mismo sueño. Hoy puede suceder algo parecido, ¿eh? Hoy puede pasar algo parecido. ¿Ok? Entonces,
cuando sale, por eso es que en medio del campamento, en medio de la confusión, del miedo que se genera con toda esta gente, ahí cuando Gedeón se da cuenta, empieza a adorar al Señor, él y su criado. Ahí es donde surge el líder que quería el Señor. Hasta ahí va casi resuelta la consejería de nuestro aconsejado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Vamos entendiendo el proceso que Dios sigue para esto? ¿Ok? Bueno, vamos a tener que llegar hasta acá porque yo tengo que ir a otro salón de clases, que ya casi empieza, pero vuélvanlo a leer, vuélvanlo a meditar, ya saben que vamos a subir el video para que vuelvan a escucharlo, porque en verdad que esto es, para mí, este es un verdadero manual del consejero, lo que pasó con Gedeón. Ajá. Pero bueno, todavía nos falta. No, y el 8, espérense, está también bien tremendo. Pero bueno, lo veremos también. Muy bien. Bueno, me despido. Vamos a detener la grabación. Nos vemos. Espérenme.